Bienvenidos a Terra Crítica. Hoy es miércoles, día en el que tenemos con nosotros a Pedro Gallego, al que saludo ya. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo, Xavi, con José. Y José también está hoy con nosotros. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muerto de frío, que no constipado, como me ha preguntado Pedro Gallego, fuera de cámara. Bueno, sí, tenemos además con la estufa, así que sensación de frío sí que nos das. Bueno, hoy es un día en el que queremos tratar la cuestión de Siria. Ya le hemos hablado, José Papi y servidor, en los programas de actualidad del lunes y del martes, pero hoy queríamos tratarlo quizás de una manera más sosegada, más tranquila y sobre todo yéndonos a los orígenes de la guerra de Siria, allá por el año 2011. Y Pedro, voy a empezar contigo para hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la historia de esta guerra hasta llegar a esta caída relámpago, como lo han llamado en muchos medios de comunicación, en prácticamente una semana del régimen, y que ha dado pie, pues bueno, tantos ríos de tinta. Pedro, un repaso histórico desde el año 2011 hasta la actualidad. Bueno, un repaso histórico, una cosa muy sintética, simplemente para poner en contexto, en 2011 hay un movimiento que es conocido como la Primavera Árabe, que a la sazón es sabido que urdió y movió y agitó ese tipo de movimientos Estados Unidos, o de alguna manera lo alentó, también intentando crear en una atmósfera europeísta y de derechos humanos como que iba a haber un revulsivo para la llegada de las democracias en esas regiones, una filfa completamente demagógica y socialdemócrata que hizo prosperar a todos los telediarios e informativos con una idea casi mística de lo que estaba por venir. Y a partir de ese momento Siria se enmarca en una guerra en la que hay una serie de rebeldes, por cierto, rebeldes, muchos de ellos controlados y financiados por Turquía y a su vez por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene alrededor de 20.000 soldados en Siria enclavados que se supone que están para hacer lo contrario de lo que realmente hacen. Lo que realmente hacen es controlar las ayudas y el control que tiene Turquía sobre los yihadistas y todos los grupos que las han cambiado de nombre ya 4 veces, que son Al-Qaeda y que están prosperando y han llevado la vanguardia y beligerancia hasta el final, que vamos, que están en el poder. Hay que recordar también que en el 2015 interviene Putin, que vamos a decir que tiene una entrada y salida efímera en la guerra, y que en 2019 hay un suceso, a mi juicio, muy revelador de lo que está por venir. Y es que Donald Trump anuncia que aquello está solucionado y retira las tropas. Oficialmente, retira las tropas oficialmente. Cuando precisamente había un avance y una beligerancia increciendo, como sucedió semanas o en el mismo momento al mismo tiempo que retiraba o anunciaba esa retirada de tropas oficiales. Ahora, en el contexto en el que estamos, en muy poco tiempo, en apenas 15 días, unos aluden, a mi juicio, a una expresión o a un argumento un poco, no sé cómo llamarlo. Dicen que la entrada de alrededor de 500.000 sirios refugiados en el Líbano, pues que ha promocionado o ha ayudado a esta caída del régimen. O sea, es una tontería porque, en primer lugar, ha habido una transición, nunca mejor dicho, casi parece coordinada y pactada y síncrona. Date cuenta que, José, que por muy malo que sea el ejército, por muy baja moral que tenga, Siria tiene alrededor de 200.000 soldados. Los rebeldes cuentan alrededor de los llamados rebeldes, que hay una amalgama de todo tipo, desde terroristas a antiguos terroristas, a otros que se hicieron terroristas y otros pues que creen en la causa, pero vamos, desde luego la vanguardia ya sabemos quién la lleva, son alrededor de 20.000. Lo que me resulta curioso es que no ha habido ningún enfrentamiento. O sea, no han presentado batalla. Me recuerda lo de la caída de la línea Maginot en Francia, cuando dicen... hay un dicho en Alemania que dice que las carreteras francesas tienen árboles en los arcenes porque a los alemanes les gusta pasear al sol, a la sombra.
pues ha sido realmente una cuestión que es que no ha habido beligerancia ni resistencia de ningún tipo. Todo ello bajo, vamos a decir, la promoción también de la terrible dictadura de Bashar al-Assad, como si esto fuera algo nuevo en todas esas regiones, la promoción continua de las cárceles que tenía en todos sitios, como aquella que le llaman el Matadero, que si tiene prisiones bajo tierra, que si han desaparecido 30.000 personas, es decir, cuestiones nada nuevo bajo el sol, que parece que quieren darle fuste o justificar la entrada de estos rebeldes, que no dejan de ser, desde el que ha tomado la palabra al otro, pues si no son antiguos terroristas, pues son filoterroristas. Claro, todo esto se enmarca, y para muchos esto es una operación de Turquía e Israel. Israel, desde luego, de hecho, Netanyahu se ha apuntado el tanto de haber bombardeado muchas conexiones entre Líbano y Siria, etcétera, y de una situación que realmente sorprende, que el líder nombrado por los rebeldes anuncia casi de manera solemne y como un lord inglés que no hay que temer a nada, que lo que quiere es una reconstrucción del país, que va a haber una transición, que no va a haber persecuciones, ni que nadie esté temeroso de Dios ni del Islam, que aquello va a ser una transición a la española y que aquí lo que se trata es de reconstruir el país. Una cosa completamente, vamos a ver, a mi juicio, sorprendente, que además se produzca en un tiempo récord y una aceleración y una serie de acontecimientos acelerados tan seguidos, ¿no? No sé cómo lo ves tú, José. Bueno, vamos a ver. Yo creo que das en la clave. Se ha producido una pinza entre los turcos y los israelíes, con la aquiescencia de los americanos, que también han prestado cierto apoyo logístico, y de ahí esta caída tan sorpresiva que ha sorprendido, y me repito, al mundo. Vamos a ver, el Washington Post da una explicación diplomática que creo que a lo mejor tiene bastante sentido, y esa explicación diplomática es que parece ser que Turquía le puso un ultimátum a Bashar el-Assad diciéndole que tenía que acabar con la cuestión kurda. Bashar el-Assad les dio el dedo de en medio, les enseñó el dedo de en medio. Los norteamericanos le pusieron un segundo ultimátum diciéndole que tenía que resolver sus conexiones o su cercanía al régimen iraní. Respuesta de Bashar el-Assad es: te enseñamos el dedo de en medio. Y los rusos, que son los que le han estado ofreciendo la protección histórica, por lo menos a lo largo de estos últimos 10-15 años, a Bashar el-Assad, a los rusos se les dan las garantías de que pueden continuar con su base naval, con independencia de que ellos están hablando ya con los argelinos, los libios, los sudaneses, para el Mar Rojo y demás. Y entonces, claro, se le hace una pinza fenomenal a Bashar el-Assad, una pinza tremenda en el cual tiene a los israelíes por un lado, cabreados, los turcos por otro, cabreados, los rusos que dicen, bueno, tampoco me va tanto en la cosa, aunque ahora mismo ha recibido a la familia, ¿no? Han recibido a la familia en Moscú, y finalmente tenemos a los norteamericanos que prestan apoyo logístico, han hecho un par de bombardeos, han intervenido, todo esto siempre se sabe, pero creo que es que le han hecho una pinza por todos sitios, y de ahí esta caída tan absolutamente sorpresiva, ¿no? El oftalmólogo Bashar el-Assad, que conste que no era el primer elegido para llevar el régimen sirio, era su hermano Basil. Y su hermano Basil se pegó un trompazo en un coche en el año 94 y se murió el hombre. Y este era un hombre que venía del mundo militar, pues un tío con más, vamos a decir de una manera muy llana, más arrestos. Era un tío más duro, más de lo que hace falta para llevar este tipo de sitios, ¿no? Y Bashar el-Assad era un tío que es oftalmólogo, que vivía en Londres, que tenía un pedazo de novia, que trabajaba en una clínica, era un tío que era el blandito, el listo blandito de la familia, ¿no? De nuevo hablo de una forma muy coloquial. Bashar el-Assad se encuentra, aunque tiene que volver a Siria a ocuparse de los negocios de la familia, y a partir de ahí, pues es verdad que, bueno, que ha habido una imagen y lo dejo aquí por devolverle la palabra a Xavi y a Pedro, ha habido pues desde luego este tío no es un angelito, pero lo que yo no me como es que hablemos del mal dictador y del buen terrorista. O sea, me cuesta verlo, es decir, Occidente, como siempre, vuelve a lanzar una operación en Oriente Medio que no tienen ni idea de lo que están haciendo.
Luego puedo aportar un poquito más de criterios, ¿no? De quién gana, quién pierde, y incluso en el mundo un poco más conspiranoico, como podemos hablar de que si nos vamos a las métricas, que esto le gusta a Pedro, que es un ingeniero de pro, si nos vamos a las métricas, el que gana en todas las métricas es Israel, pero eso lo podemos hablar luego, ¿no? Pero por seguir el debate, os devuelvo la pelota, ¿no? Ver cómo es posible, que es lo que me choca ahora, que se esté haciendo el whitewashing, ¿no? El lavado de cara, digamos, del buen terrorista, ¿no? Se lo hacen en la CNN, abraza la diversidad, se acorta la barba, es el terrorista hipster, el buen terrorista, ¿no? Y luego tenemos al mal dictador que tira armas químicas, que tal y que cual. Bueno, de nuevo, volvemos a la realpolitik, estos son grises, pero vamos, oscuros, y se está enfrentando un gris con otro, pero había un momento en el cual se les estaba tocando las narices a demasiada gente, a los israelíes, a los turcos, a los norteamericanos, y los rusos, que les han garantizado lo que ellos les tenían que garantizar, que es su base naval. Me refiero, el terrorista hipster, el terrorista bueno, le ha garantizado que no hay problema para la base naval, con lo cual los rusos han dicho, tío, con el follón que tengo en Ucrania, ahora mismo mi país en crecimiento y tal, no me meto en este lío. Han hecho un gesto recibiendo a Bashar al-Assad en Moscú y tal, y a su familia, pero bueno, en fin, para una primera intervención, Xavi, te lo dejo ahí. Sí, fíjate, hacías referencia a algo que habíamos comentado, ¿no? A la propaganda que había llegado para blanquear de alguna manera al buen terrorista, ¿no? Como en un artículo de La Razón, que evidentemente era un copia-pega de otro diario probablemente, bueno, británico o estadounidense, decían que se había cortado la barba, que se había cortado el pelo y que estuviésemos tranquilos, que ya no era malo. Bueno, ese es el nivel, Pedro. Pedro, estás muteado, no te oímos. También hay que hacer referencia al engaño también y la demagogia de todo Occidente. Es que los primeros que fomentan en esas regiones el terrorismo es Occidente. O sea, el panarabismo, ¿quién jode el panarabismo, que era completamente laico y buscaba un desarrollo análogo a Occidente en el sentido más positivo del término? Pues los ingleses y los americanos. A ver de qué estamos hablando. Los correos de Sullivan a Hillary diciendo Al-Qaeda está de nuestro lado, y luego en el 2000, posteriormente en el 2021 también hablando de que Al-Qaeda es un aliado. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién ha entrenado, quién ha financiado ya desde Carter a todo el islamismo beligerante, radical, terrorista? Pues eso lo que no se puede es... bueno, es que Netanyahu, en el propio Parlamento de Israel, reconoce que él financió Hamas para romper la OLP. Eso lo dice Netanyahu en el Parlamento, no lo digo yo. O sea, es que esto me recuerda un poco a toda esta es la miseria. Claro, el problema está que aquí cuando haces una crítica en un sentido ya te ponen en un lado, y si no la haces en ese sentido te ponen en otro. No, hombre, no. Aquí los ingleses han sido unos hijos de puta. Ahí se ven las guerras del opio, la que liaron, y es su forma de operar. O sea, que se estudien las guerras del opio a mediados del siglo XIX, la que lían los ingleses en China. Es acojonante, pero acojonante, la que lían. Por cierto, que toca un poco el tema en la historia general de las drogas, que también le gusta a José Papí, de Escotado, pero es que lo que hacen es alucinante, ¿no? Bueno, pues esta manera de operar británica y por extensión en Estados Unidos, pues hay un libro muy bueno, que hay una película que es de un libro de Graham Greene que se llama El americano impasible, y ahí se ve, o sea, lo que ocurre también creo que es en Vietnam, donde la que arman, ¿no? O sea, es decir, toda la gran el avispero que se genera en todas esas regiones está tutelado por Estados Unidos. Eso no se puede negar. Está tutelado por Estados Unidos. Entonces,
Que los terroristas son unos indeseables malnacidos. Es que eso no hace falta ir a Salamanca para decirlo, eso ya lo sabemos. Pero ¿y quiénes son? Y los que los financian, los promocionan, los alentan, los arman, los forman para crear discordias, tensiones en esas zonas estratégicas y beneficiar intereses. ¿Qué son? ¿Qué son? Entonces, toda esta cuestión que ha dicho antes Papi del dictador bueno, el terrorista malo, o viceversa, el terrorista moderado y el dictador malísimo, es un juego que se ha venido haciendo hace mucho tiempo. Gaddafi no, perdón, el de Libia. Sí, Gaddafi. El de Libia, perdón. Me estaba confundiendo, estaba pensando en Arafat ahora, no, Gaddafi. Ya dijo que se iba, que dejaba a su hijo, que dejaba paso, que no quería, quiso llegar a un pacto y no le dejaron, se lo cargaron los americanos. Una operación totalmente diseñada, se lo cepillaron la Hillary Clinton. O sea, es alucinante, ¿no? O sea, entonces, toda esta cuestión, evidentemente, toda la gente que está allí y todos los gobiernos que están allí no dejan de ser convidados de piedra. No dejan de ser convidados de piedra de alguien que realmente mueve, tanto que le gusta decir esta palabra, mueve el tablero geopolítico, geoestratégico, otros actores que no son ellos. Y la demagogia, los papeles de los buenos y los malos se reparten con ideologías muy banales y muy vacuas, ¿no? Este es bueno, este es malo, la gente habla de cualquier cuestión de Israel y de Palestina, ya llevándolo a una cuestión puramente casi de Partido Popular y Partido Socialista, o de Podemos y Vox. Entonces, esto es en todos los términos, es una acción más de toda esta política en Oriente Medio y en todas esas regiones, que no se entiende a dónde quieren ir a parar. Acaba de decir José Papi que no se sabe no tienen ni idea de lo que están haciendo. Es que nadie entiende lo que están haciendo desde hace ya décadas en esas regiones. Nadie entiende, desde Irak, nadie ya entiende qué leches están haciendo allí, qué pretenden hacer. Pero como también ha dicho José muchas veces, la geopolítica siempre tiene una lógica detrás, siempre tiene unos ganadores, unos perdedores. José, de hecho antes nos has comentado quién está ganando con este asunto, y probablemente viendo la pistola humeante pues empezaremos a comprender muchas de las cosas que están ocurriendo en esta región. Así es, y fíjate que nos encontramos ahora mismo con que Hamas está caput, Hezbollah está caput, Irán está más tranquilito, más neutralizado, vamos a decirlo. En Gaza, ahora mismo, después de 100.000, 200.000 muertos, la barbaridad que haya pasado allí, ahora mismo pues la cuestión se está tranquilizando ya con llamadas de alto el fuego, llamadas a llegar a un acuerdo de paz, y Siria ya la tienen en manos de uno que en fin, que parece más negociador con Israel, ¿no? Porque de hecho el hombre ha dicho que sus enemigos eran Assad, el régimen iraní, y Hezbollah. Eso lo dijo el buen terrorista. Y ahora mismo, pues claro, al final uno mira y se da cuenta de que al final el más beneficiado con todo lo que ha pasado, estoy de acuerdo 100% con Pedro Gallego, bajo la tutela de Estados Unidos, es Israel, ¿no? Y fíjense que teníamos a los agoreros de la Tercera Guerra Mundial empezando por Ucrania, a los agoreros de la Tercera Guerra Mundial empezando por Oriente Medio, y ahora mismo ni agoreros ni leches, es decir, Zelensky pidiendo la paz. Y hay nada más que mirarse los tuits de Macron y los tuits de Starmer y los tuits de Olaf Scholz y tal, echar un vistazo a X y mirar los tuits. Le celebro que los sirios hayan encontrado el camino correcto, le doy por fin han acabado con el mal dictador. Y bueno, ya habéis visto que también creo que es otro elemento para destacar, y he destacado ahora mismo lo de Israel. Parece que Israel se beneficia bajo la tutela de Estados Unidos. Creo que Turquía, otro criterio, se reafirma también, cómo no, como potencia regional. Es un criterio que yo he aportado tantas veces. Cuando no hay policía mundial, las potencias regionales se revuelven. Siempre pasa lo mismo, es como el dicho francés de cuando no está el gato, los ratones se bailan, creo que dicen.
Pues es que esto es así. Al final, cuando decimos que no queremos un Estados Unidos fuerte, tenemos que asumir pues, que Irán se ponga a borde o que Turquía se ponga a borde y que quieran defender sus intereses un poquito más a lo bestia que lo normal, ¿no? Y eso pues está pasando. Entonces, Israel la gran beneficiada, Turquía también como potencia regional también beneficiada, y luego, oye, hay un elemento que es brutal, es que ayer, no recuerdo el número, Xavi, que lo comentábamos en el programa de ayer, pero 8 o 9 países europeos han parado ya con las solicitudes de asilos de sirios, invitándoles a volver a su país, que ahora mismo es una Arcadia de felicidad, y de hecho los austríacos han empezado hasta ya con las deportaciones. Ayer hubo una orden al ministro de Interior austríaco diciendo empieza a deportar. Es decir, me atrevo a decir algo más, doy un pasito quizá, a lo mejor esto es un poco una elucubración así, sin mucha solidez, pero sí la hago. ¿Es posible ahora mismo que la élite europea haya dicho nos vamos a quitar a algunos musulmanes de Europa y ahora mismo tenemos la excusa perfecta, no sea que nos pasen por la derecha y por la izquierda todos los partidos estos que hay ahora anti-inmigración, y no me equivoco cuando digo por la izquierda también, sino que miren al BSW en Alemania, ¿no? Y a AfD también en Alemania, pero todos estos partidos anti-inmigración que están surgiendo, sobre todo en Centro Europa, ¿vale? Que no en España vamos retrasados con esto, como ya tratamos en otro programa con Pedro Gallego, ¿no? Pero al final lo que se está produciendo es algo que beneficia en cierta medida a esos partidos socialdemócratas que la llevan cagando una larga temporada y ahora mismo dicen, bueno, ya tenemos una excusa para quitarnos de medio tropecientas mil solicitudes de asilo y de refugiados y de la madre que nos parió, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí os lo dejo. Y quizá un último apunte que creo que por lo menos para mí es interesante. Por lo menos en la superficie parece que por primera vez en un tiempo, desde el enganchón que tuvieron en el año 2020 con los bombardeos del Baliún, Turquía y Rusia no van de la mano. Porque desde aquel malentendido en el cual los turcos derribaron un avión ruso, luego los rusos se cargaron, no sé si fueron 30 o 40 soldados turcos, se montó en el Baliún en el 2020 un Cristo importante. A partir de entonces, Erdogan y Putin han sido uña y carne, han sido ip y blas, se han llevado fenomenal entre ellos. Y curiosamente, por lo menos en la superficie, en este momento no se han llevado de la mano. Y como eso no me lo creo, es por lo que acabo concluyendo de que Rusia ha aceptado, le ha dado el parabién a esta operación al proteger, y me repito otra vez, su base naval, su derecho a esa base naval, con estas fuerzas insurgentes que han tomado el poder ahora en Siria y demás, ¿no? Entonces, en la superficie parece que Turquía y Rusia se han peleado, en el fondo creo que no, que siguen de la mano y que hay un cariño y una cercanía entre Erdogan y el amigo Putin, pero tremenda. Y aparte, José, hay que recordar también que Rusia está en plenas negociaciones para terminar con la cuestión ucraniana. Vete a saber si aquí también no ha habido alguna carta que hayan podido poner sobre la mesa, ¿no? De cara a facilitar algún punto en las negociaciones. ¿Quién sabe, no? Bueno, no tengo nada que añadir, perfecto. Una apreciación buenísima. Pero bien, quién sabe, ¿no? Esto es lo que ocurre en la trastienda. Sí, cuando venga Trump probablemente nos da alguna pista. Creo de hecho que ha publicado, ¿no?, algún comentario en redes sociales al respecto, pero bueno. No nos queda mucho tiempo, llevamos ya casi 25 minutos, si os parece, vamos a ir ya con la última ronda. Empiezo con Pedro. Ronda final quizás ya a modo de conclusión para cerrar el Terra Crítica de hoy. Bueno, pues a mi humildísimo juicio creo que esta transición de alguna manera u otra estaba pactada. En 12 días no me trago que ya estuviera todo, que haya salido todo de esa manera tan ordenada. Se sabe también que Al-Assad ha comprado 12 o 13 apartamentos en la mejor zona de Moscú. O sea, no es que le pidiera asilo hace 10 días a Putin para decir esto se me ha ido de las manos, me van a llevar por delante, dame cobijo. Toda la amalgama de los llamados rebeldes tiene, vamos a decir, una organización o una homogeneidad, por lo menos en el comportamiento, que es realmente sospechosa, y más en esas regiones, y supuestamente después de haber derrocado a un dictador tan malísimo. No se está buscando aparentemente escarnio en ninguno de los que apoyaban el régimen. Hacen declaraciones casi con un tono sosegado que parece una tertulia de la clave. A mí esto
como vuelvo a repetir, en mi humildísima opinión, que debe ser la última que se debe tener en cuenta sobre los que saben de esto, me suena a que todo esto estaba ya pactado de antemano y ha habido una transición completamente coordinada, porque a Al-Assad le habían dicho que ya se había acabado su reinado en esa región, que ya más de 50 años su familia operando allí, pues que eso ya pasó a mejor vida, y ahora tienen otro ciclo que está diseñado, como siempre, por otros agentes, y que es el que van a empezar a implementar ahora, que ya veremos en qué depara. Pues esa es la conclusión de Pedro, y fíjate, al hilo de lo que decía José, no había más que ver una semana antes de la caída del régimen lo que nos estaba llegando también por los terminales mediáticos, una campaña orquestada, muy bien preparada, que iba en contra del régimen sirio. Y bueno, lo cierto es que una campaña tan bien hecha pues requiere de pluma y papel durante bastante tiempo, no es una cosa que se haga de manera improvisada, y siempre pongo el mismo ejemplo. Recuerden ustedes lo que ocurrió el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, que pilló a todo el mundo, perdonen la expresión, en bragas, y de qué manera se hizo la retransmisión de aquel acontecimiento del 11 de septiembre, que fue un auténtico desastre desde un punto de vista de comunicación, porque les pilló a todos evidentemente desprevenidos, ¿no? Pues en esta ocasión la campaña estaba bien orquestada, estaba muy bien hecha, y aquí, José, hay pluma y papel. Fíjate, una coda a una de los temas que ha comentado Pedro muy rápidamente, de nuevo, y lo digo con ironía, gracias a todos estos países con esta reputación dura tan alta, tipo Suiza, tipo Dubái, que seguro que le están guardando todo el dinero a Bashar el-Assad, que no va a pasar ningún tipo de necesidad, ¿eh? Todos estos países que nos dan lecciones con la banda terrorista ETA, que nos dan lecciones de modernidad y desarrollo y centro y norteeuropeísmo y todo este tipo de cosas, seguro que ahora el dinerito está allí bien guardado, ¿no?, para que la familia del mal dictador pues viva tranquila en las próximas décadas. Haciendo esa pequeña coda, creo que se me ocurren 5 criterios que son, siempre los hago de 5 en 5, ¿no, Xavi? Que creo que son, se me paran allá las ideas y cuando llego a 5 me quedo quieto, ¿no? Pero vamos a ver, en primer lugar, la falsa paz nunca es paz. Es decir, aquí hay que llegar a la derrota final o la victoria final, porque es que si no, las cosas se quedan así, en plan Corea del Norte y Corea del Sur, que es algo que me pueden decir que es el ejemplo a sensu contrario de lo que estoy diciendo, pero normalmente cuando tú montas los acuerdos de Minsk y no se cumplen bien, se te vuelve a liar. Tú llegas al acuerdo entre palestinos y israelíes y se vuelve a liar. Es decir, la falsa paz no es paz, primer criterio. Segundo criterio, el colapso siempre es repentino. ¿Vale? Hay algún operador de bolsa que dice que no, que ellos lo saben y tal, pero el maestro Nicolás Nassim Taleb nos lo ha enseñado, que cuando viene un colapso, también en la geopolítica, más o menos lo ves venir, pero estas cosas son rapiditas. Sí, no me creo que haya sido, como muy bien apuntaba Pedro Gallego, en un día. Ha sido en un par de semanas que ya han dicho, macho, esto está muy mal y ya tenemos que cambiar de ciclo, ¿no? Pero ojo que el colapso siempre suele ser repentino, va rápido, ¿de acuerdo? Luego, lo tercero, muy importante, quien no quiere poner muertos de infantería no consigue nada en este mundo del conflicto geopolítico. Es decir, este es un aviso a los navegantes tecnólogos, drónicos, misileros, hackeadores, troleros del internet, todo esto está muy bien, pero pones muertos y pones infantería de por medio o no hay manera de que tú en la geopolítica le puedas dar el manotazo en la mesa a nadie. Cuarto criterio importantísimo, la eterna demostración de que al final la mónada de poder en el mundo internacional ni es el imperio, ni es la organización internacional, ni es la ONG, ni es la madre que les parió, siempre es la nación. Esa es la mónada importante en la geopolítica, siempre la nación. Y aquí pues lo volvemos a ver demostrado. Aquí lo que interesan son, o lo que importa defender y lo que al final se defiende son intereses nacionales. Y luego termino simplemente sumándome como quinto criterio, o algo que ha comentado Pedro antes, muy importante, de que tú no puedes cambiar las culturas porque sí. Es decir, esto lo denuncia muy bien el profesor Mesheimer de la Universidad de Chicago cuando dice que los yanquis en un momento dado se creían que iban a exportar la democracia liberal, como dicen ellos, a todo el planeta Tierra, y que se lo iban a imponer a los musulmanes en Oriente Medio, en Asia, en todos sitios y tal, en África, y que esto iba a funcionar igual que si fuera los Estados Unidos de América. Y esto vemos que es muy complicado con determinadas culturas, y aquí pues tenemos la demostración número 37.000
de que es muy complicado que determinados regímenes, determinadas culturas, determinadas maneras de ver el mundo, de ver la religión, de ver la política y sobre todo en un sistema total, ¿no?, como es el sistema islámico, pues puedan caminar hacia la democracia. Es decir, yo me alegro a que la CNN diga que este es el buen terrorista, pero vamos, espérense ustedes 3 telediarios y ya verán cómo se lían en Siria otra vez. Cuando vea celebrarse el orgullo gay en Siria, pues igual, José, me tendré que callar, pero hasta entonces, si me permitís esta broma, voy a seguir dudando, como decía el gran Descartes. Lo dejamos aquí. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro, por habernos acompañado un miércoles más en Terra Crítica. Nos vemos dentro de 7 días. Un fuerte abrazo. Y José Papi, yo me reencuentro contigo mañana en Geopoder Actualidad. Nos tocará analizar lo que dicen las noticias internacionales y estoy seguro de que tendremos muchos criterios que ofrecer a nuestros seguidores. Pues sí, ahora mismo quedo iluminado así, de manera sorpresiva, pero bueno, sí, hasta mañana. Y nosotros cerramos aquí el programa recordándote nuestra página web geopoder.net, ahí la estás viendo, una web donde puedes suscribirte y disfrutar cada viernes de los programas que hacemos para suscriptores. Por 20 euros puedes estar un año entero con nosotros. Y por cierto, si no te has suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, pues te invitamos a que te suscribas y por supuesto que le des like a este vídeo y que lo compartas, porque de esta manera nos ayudarás a pasarnos por encima todas las trampas que nos hace el algoritmo de YouTube. Dicho esto, nos despedimos. Hasta mañana.